Le estamos dando un saludo muy especial a ustedes, nuestros amables televidentes, y le estamos dando las gracias por estar en sintonía de nuestro canal y de este espacio Memorias de mi Pueblo, donde queremos registrar todo el acontecer histórico de nuestro municipio y lo que va pasando de acuerdo a la programación que se va desarrollando durante las distintas fechas, durante los distintos meses, durante las distintas temporadas. Hoy va a ser un programa muy especial porque estamos en el marco de las fiestas patronales de Nuestra Señora de Chiquinquirá. Entonces vamos a dedicar este espacio a hablar de la patrona, a hablar de por qué una parroquia tiene un patrón o una patrona y un poquito la historia de Nuestra Señora de Chiquinquirá y el motivo de la fiesta de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá. Bienvenidos. Las fiestas patronales en un municipio se convierte en unas fiestas que atrae, las fiestas patronales. ¿Por qué una fiesta patronal? Resulta que pues, la iglesia católica está conformada por la Iglesia Universal, las arquidiócesis, diócesis y parroquia. Y en cada parroquia, cuando se constituye una parroquia, se le asigna un patrono, un santo, o un apóstol o una advocación cristológica o mariana. En este caso, el municipio del Santuario, la patrona es Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, por ser ella la patrona de Colombia. ¿Y por qué es la patrona de Colombia? Pues porque por allá en los años de 1500 en adelante, en esa centuria, pues la Virgen del Rosario de Chiquinquirá se renovó en un cuadro que había allí. Un indio había pintado ese cuadro y entonces fue deteriorado, y después unas indiecitas oraban y tenían como el recuerdo de ese cuadro, Nuestra Señora del Rosario, ahí pintado, y se desapareció. Entonces el fervor hizo, y la petición de una indiecita, entonces oraba y miraba allí que en un momento dado como que se renovó, vio el cuadro en llamas y apareció allí nuevamente la imagen de Nuestra Señora del Rosario. Y por este acontecimiento y por todo lo que atrajo, es patrona de Colombia. Y el santuario, por allá en los años de 1728, cuando vino aquí el fundador del santuario, Juan Antonio Gómez de Castro, parece ser que era muy devoto de Nuestra Señora del Rosario, porque cuando pidió que se le pidiera que hacer aquí una capilla, o sea, pidió permiso para construir una capilla, pues la dedicó bajo su patrocinio. Y después, cuando se organizó la parroquia, en el año de 1838, pues fue otorgada bajo el patrocinio de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá. Y cada año, en cada parroquia, se hace la fiesta del patrón. Y se hace con un novenario. Cada año, pues, la fiesta patronal se hace con un novenario, que donde día a día pues van haciendo una manifestación, una procesión, una celebración solemne, una predicación solemne, para ir como motivando la fiesta. Y está el día clásico, donde hay una procesión muy multitudinaria. Es como la fiesta patronal es la fiesta central de una parroquia durante todo el año. Por eso es que en la fiesta patronal se convoca todas las fuerzas vivas del municipio, las juntas de acciones comunales, los gremios, el comercio, y todos los días es tradicional de que le asignen un día a cada gremio, a cada sector del municipio y a cada vereda, y también a algunas instituciones.
Para nosotros en el santuario, pues esta es una fiesta muy importante, la fiesta de la patrona, dado que ella ha sido como la que ha orientado la vida espiritual del santuario. Y siempre hacemos referencia a este acontecimiento. Y quizás el nombre del municipio del santuario viene a ser porque fue el segundo centro de Colombia donde se tomó como bajo el patrocinio de Nuestra Señora del Rosario, de Chiquinquirá. ¿Por qué de Chiquinquirá? Pues porque allá se hizo la renovación del cuadro. ¿Y por qué del Rosario? Nuestra Señora del Rosario es una devoción española, que la fiesta de Nuestra Señora del Rosario se celebra el 7 de octubre de cada año. O sea, el 7 de octubre es la fiesta de Nuestra Señora del Rosario en España. Y casi siempre coincide aquí en el santuario que la fiesta patronal termine cercana a esta fecha. Parece ser que no es algo como muy fortuito, sino que alguna coincidencia, porque recordemos que la fiesta patronal de Colombia es el 9 de julio. Y la pregunta que a veces nos hemos hecho, ¿por qué el 9 de julio no se celebra la fiesta también en el santuario? Siendo que es la fiesta patronal de Colombia y uniríamos pues las dos fiestas. Pero una explicación que nos han dado, una explicación de tipo organizacional y de vida parroquial, era aquí la fiesta del Sagrado Corazón tomó mucho protagonismo. Y la fiesta del Sagrado Corazón es muy multitudinaria, que también convoca gremios de toda la comunidad. Entonces, para que no queden como las dos fiestas unidas, Monseñor Francisco Luis parece ser quien trasladó la fiesta patronal hacia el inicio del mes de octubre. A lo mejor él tendría claro que la fiesta del Rosario sería el 7 de octubre y que quedaba muy bien hacer la fiesta durante esta fecha. También hay un dato histórico que, aunque esté un poquito todavía en discusión, y es que el 5 de octubre, que está contado pues en la monografía del santuario del año 1989, en la página 114, que dice que la parroquia del santuario fue erigida como parroquia el 5 de octubre de 1838 y que fue dada al patrocinio de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, y el primer párroco fue Nicolás Giraldo. Entonces, por estas dos fechas, haciendo como memoria, podemos decir que celebrar la fiesta patronal en esta fecha es muy importante por estos dos acontecimientos históricos. Aunque ya en otros programas hemos hecho referencia a toda la parte histórica de la construcción, sí. Aunque ya en otros programas hemos hecho la referencia histórica de la construcción del primer templo aquí en el santuario, pues no sobra recordar las fechas, porque así nos da un fundamento amplio, seguro y contundente de cómo ha sido como la evolución religiosa del santuario. Hay que recordar que los fundadores del santuario, Juan Antonio Gómez de Castro y Pedro José Gómez de Castro, pues eran personas bastante amantes al trabajo y bastante personas espirituales. Vinieron aquí a el santuario, empezaron el poblamiento, y en el año de 1765, más o menos en mayo, o sea, en mayo de 1765, Juan Antonio Gómez de Castro pidió permiso para construir acá en el santuario una capilla. Aquí tenía la hacienda,
y entonces redactó pues la argumentación que la población que había, que para irse en esta Marinilla les tocaba irse encaminando para ir a los oficios espirituales, entonces que hacía falta construir aquí un templo, una capilla para hacer los oficios espirituales, para orar y para alabar y bendecir al Señor, y que esta capilla iba a ser consagrada a Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá. Entonces le mandaron al encargado de dar las órdenes, que vivía en la ciudad de Medellín, desde allí operaba, aunque esto pertenecía en ese entonces a la diócesis de Popayán, pero el encargado que estaba en Medellín, entonces recibía la solicitud y él decía sí o no, él consultaba y decía sí o no. Entonces le mandó la respuesta favorable, que reconocen que puede hacer construir la capilla. Y entonces en ese entonces, en el año de 1765, se hizo la primera capilla y fue inaugurada el 13 de diciembre de 1765. Y desde ese entonces está bajo el patrocinio de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá. ¿Cómo traería el fundador del santuario y el constructor de la primera capilla, o al menos por su orden, el cuadro de Nuestra Señora del Rosario para acá? Eso queda como para la imaginación y la investigación de cómo sería, pero el hecho es que desde ese entonces está aquí este cuadro de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá. También el templo, ese templo donde está ahora nuestro templo parroquial, pues no era en un inicio ahí. Este fue el segundo templo que se construyó, porque allí la capilla que se había construido anteriormente era muy pequeña. Entonces fue construido aquí en el lugar donde está en el año de 1792 y fue bendecido acá también en ese año. Entonces tenemos como esta parte histórica, tanto de la patrona y del templo, ya referenciado y conocido. Y nos gusta pues como estar recalcando para que quede claro, ¿no? Y recordemos que la historia y tengamos sentido de pertenencia. El pueblo santuariano siempre se ha destacado por su vida espiritual, y es que tiene que hacerlo por agradecimiento. ¿Por qué por agradecimiento? Porque hemos encontrado que espiritualmente ha sido muy bendecido y muy protegido de las catástrofes que ha ocurrido pues a nivel de Colombia, a nivel de orden público, y el santuario como que ha quedado impune, ha quedado limpio, ha quedado libre. Por allá que hubo una persecución religiosa una dictadura en los años de 1760, 1780, en ese rango, y el santuario se convirtió antes en cuna donde acogía a las personas que supuestamente iban perseguidas. Hubo una persecución religiosa donde buscaban matar a todos los religiosos y sacerdotes que no confesaran la obediencia en ese entonces al dictador y que renunciaran a la obediencia al Papa. O sea, era como una conspiración. Y entonces el santuario como se convirtió de refugio para muchos sacerdotes. Ese fue entonces una bendición para el santuario. Y a lo mejor, claro, motivado y acompañado por nuestra patrona, la Señora del Rosario de Chiquinquirá. Después, en el tiempo de la violencia, Colombia siempre ha estado en violencia. Luego, en la guerra de los 1000 días, que le tocó batallar al general Eusebio María Gómez Duque, se dice que él era muy devoto de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, y entonces en una batalla le ordenó a los soldados que se pusieran el escapulario, y todos se los pusieron para que los protegiera y pudieran ir a batallar,
conquistar y regresar a estar con sus familias. Y en el transcurso del viaje encontraron a 2 hombres más que se adentraron a la campaña y ellos no quisieron tener en su pecho el escapulario de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, y esos 2 fueron los únicos que murieron en el campo de batalla. Entonces el general Eusebio María Gómez Duque, muy agradecido por lo que había pasado y también por sus 9 hijos que había tenido aquí en el santuario, hizo una peregrinación hasta el santuario de Chiquinquirá y allí llevó 9 corazones de oro para agradecerle a la Virgen del Rosario por esa bendición de los 9 hijos y por lo que él había batallado. Y allí se los puso cerca al corazón de Nuestra Señora del Rosario. También para nosotros es conocida la historia de la familia de los hijos de la promesa, precisamente por esto, porque Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, ella les hizo el milagrito de tener 7 hijos, y de ellos, 2 de ellos sacerdotes. Entonces ahí está la bendición de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá. Y también durante la batalla, durante el enfrentamiento entre la guerrilla, los paramilitares y los militares de Colombia, se dice que no fueron capaces de tomarse nada el santuario, que muchas veces venían la guerrilla a tomarse el santuario y ellos como que verían el santuario de cierta manera protegidos, que no eran capaces, les daba miedo y no podían tomarse el santuario. Son bendiciones que hemos como reflexionado y descubierto en el comentario de la gente, y que de alguna manera pues lo hemos registrado en nuestros escritos para referir pues como la bendición y el acompañamiento que la patrona ha tenido con el santuario. Nos hemos preguntado en qué año o en qué época vendría el cuadro de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá. Pues yo creo que hemos dicho varias versiones. Don Jorge, que es una persona investigador de la historia también, tiene una versión más o menos quiénes o cuándo y cómo fue la traída de este cuadro acá al santuario. Don Jorge, ¿cuándo más o menos fue que vendría el cuadro de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá al santuario? Se dice que esa devoción la debemos a la Sagrada Familia. A la familia de la promesa. A la familia de la promesa. Ese cuadro fue traído de Chiquinquirá, Boyacá, más o menos en el año de 1776. ¿Por qué razón o quién fue el que la trajo? Los padres de la Sagrada Promesa, porque ellos le prometieron a la Virgen que si su esposa quedaba en embarazo, que llevaban 15 años de casado y no habían tenido familia, tenían hijos, iban a traer la devoción aquí al santuario. Ahí fue donde hubieron varios hijos, entre ellos el primer cura de acá, el primer gobernador de Antioquia y varias gente y varios sacerdotes. Bueno, estamos hablando de la familia Promesa de Ramón Giraldo. Entonces, ¿cómo hizo él para traer ese cuadro para acá? Es una promesa que él se comprometió a hacerla y la trajo desde Boyacá. Él hizo un viaje de aquí hasta Boyacá. Que demoró 3 meses la ida y venida, 3 meses. Y en el camino resultó que llegó en embarazo la señora. Llegó en embarazo. La promesa, lo que él quería, hijos. Doña María Lorenza Zuluaga. María Lorenza Zuluaga. Bueno, esa es como una versión de que cómo vino el cuadro de Nuestra Señora aquí al santuario. Duró 3 meses el viaje de Ramón Giraldo
y pues muy probable esto sea un hecho que podemos ir como indagando. Muchas gracias. Con mucho gusto. Como hemos venido hablando en este programa, las fiestas patronales, vemos que el templo se viste de gala, se viste de fiesta para poder entonces como celebrar solemnemente todo este acontecimiento de las fiestas patronales. El templo para esta ocasión pues está adornado con estos telones de color azul, todos son colores marianos. Es como la identificación entonces de la Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá. El santuario se viste de gala y toda parroquia se viste de gala cuando están las fiestas patronales. A Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, que está dedicada esta parroquia, entonces para ella es todo este homenaje. Y más que para ella, es para el pueblo que se sienta que está en fiestas patronales, fiestas religiosas, fiesta mariana. El santuario es de raíces católicas profundas, cristológicas y marianas, porque la María fue el puente por donde vino la salvación al mundo. Entonces, estar cercano, rindiéndole homenaje a Nuestra Señora, a la Madre de Jesús, entonces estar aceptando la salvación completa. Ella que es el medio, ella que es el canal, entonces nosotros la acogemos como nuestra patrona, como Nuestra Señora, para que nos acompañe. Y sí, como dice en el corte anterior, las bendiciones, las protecciones para este municipio ha sido muy significativo, porque de verdad que la protección se ha visto. Por eso en estas fiestas patronales estamos de fiesta mariana, nuestra fiesta, y el pueblo se volca lógicamente. Para eso el esfuerzo de adornar el templo así, para que acojamos el mensaje salvífico y nos enamoremos de esta bendición de nuestra patrona, que es Nuestra Señora, que nos acompaña siempre. Para las fiestas patronales, las parroquias sacan una programación. A veces lo hacen en hojitas así sueltas, en un plegable, y lo distribuyen por las casas y por los sectores. Para este año novedoso, sacaron la novena de Nuestra Señora del Rosario, y ahí incorporaron el programa. O sea, el programa está con la novena. Entonces llega a las casas la novena y el programa. Esta es Rodetico, la novena con el programa que está llegando a las casas. Una intención que yo tenía era proponerle al párroco pues que hiciera de pronto de esta forma. Era una intención mía, pero no me había atrevido a hacerlo. Y cuando recibí pues como la programación, me llené de alegría, porque la idea de pronto que yo tenía como para comentarla ya se dio fruto sin hacerlo. Entonces es una felicitación al párroco por este trabajo de poder divulgar así la novena y la programación, un buen aprovechamiento de estos espacios. Voy a hacer unas plegarias para Nuestra Señora del Rosario Chiquinquirá. Hay varias plegarias. En los años anteriores hice una como propia para esta fiesta, entonces voy a hacer la plegaria a Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá. Oh Reina de Colombia, Nuestra Señora de Chiquinquirá, a tus pies elevo mi plegaria por Colombia, que bajo tu patrocinio está. Mira, Señora, te cuento con esmero
Lo que Colombia vive es un descrédito. Nadie respeta a nadie su itinerario. A la vida le ponen precio los malandros. El esposo no respeta a la esposa, ni le es fiel al compromiso jurado. Ella de igual forma su hogar mancilla, porque es común y está permitido. Los jóvenes se hacen padres por impulso y traen hijos sin hogar seguro. Así su juventud han malogrado, porque no esperaron estar maduros. Cada paso que damos lo hacemos con temor, porque no sabemos quién nos está esperando para descargar su odio y su rencor. De rodillas a ti te pido con fervor, que ruegue a tu Hijo que salve a Colombia de tanta maldad y corrupción, para así volver a vivir en paz y en armonía. Amén. Y de esta forma damos por terminado nuestro programa del día de hoy, invitándolos para que disfrutemos de nuestras fiestas patronales y nos acojamos bajo el patrocinio de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá. Muchas gracias por permitirme llegar hasta sus hogares con estos programas y los invito para que continuemos con nuestra programación.